Bien. Bueno, como les decía, es una escritora que, si bien fue bastante popular en el momento en que estaba viva y publicaba, después medio que desapareció de los radares de la crítica hasta los años 60, donde, bueno, a partir de lecturas relacionadas con la segunda ola del feminismo, se la empezó a rescatar y se publicaron en el año 69 sus obras completas, las publicó un editor que se llama Per Seyerstedt, y ahí incluso se descubrieron algunos textos que no se conocían, fundamentalmente un cuento que van a leer ustedes en los teóricos con Gabriel, que se titula La tormenta, que ella no había publicado en su momento por una cuestión de autocensura directamente. A ver qué me dicen acá en el chat. Bueno, acá hay un comentario de, a ver, Rodri, que dice: me gusta muchísimo el final de Historia de una hora, las descripciones de Medias de Seda se me hicieron hermosas. Sí, es una escritora que realmente, aparte, digamos, de las tramas interesantes, sobre todo en este contexto en el que estamos pensando en las problemáticas femeninas y cómo las refleja la literatura, pero también es una escritora con un discurso muy elaborado, con imágenes muy bellas, muy poéticas. Así que bueno, me alegro que les hayan ido gustando los textos. Bueno, mientras terminan de entrar, yo voy a poner en pantalla ya la presentación. eh, la vamos a poner en pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, bueno, me fui. Como les decía, vamos a trabajar hoy con los cuentos de Kate Chopin. A ver, hay distintas teorías de cómo se pronuncia el apellido. Su nombre de soltera era Kate O'Flaherty, un apellido irlandés. El padre era un inmigrante irlandés, la madre era de familia criolla de origen francés. Y el apellido que ella usa como escritora es su apellido de casada, que es Chopin. eh, pero si ustedes lo pronuncian Chopin, no hay ningún tipo de problema. Bueno, Chopin nació en la ciudad de Saint Louis en 1850 y murió en la misma ciudad en 1904. Los textos que vamos a ver hoy son dos cuentos: Historia de una hora, de 1894, y Un par de medias de seda, de 1897, que se publicaron ambos en la revista Vogue, que ya existía en esa época. Les traje un... A ver, no sé por qué no puedo bajar. Ahí está. Les traje un retrato de Chopin para que ustedes la vayan conociendo, y también un pequeño resumen de lo que fueron sus obras principales publicadas en vida. Dos novelas, una que se llama At Fault, La culpa, de 1890, que no fue, digamos, muy leída. Recién ahora en los 2000 se está empezando a reeditar bastante y ahí empieza a haber más trabajos. eh, es su primera novela. Y otra novela que se llama The Awakening, El despertar, de 1899, que es la novela más famosa y la obra más famosa de Chopin, que produjo un gran escándalo en el momento de su publicación y de la que vamos a hablar después. La En vida, mencionaban en los textos teóricos esa, ¿no? Perdón, eh, teóricos no, perdón, en los que había que leer de crítica. está mencionada, sí, Sí, mucho en el trabajo de Jiménez Rico. Por eso después sí. vamos a volver a, yo les voy a contar un poco sobre el argumento, porque igual en el capítulo, en el artículo de Jiménez Rico, les cuenta el final, así que no me voy a sentir culpable de traer spoilers a la clase, y es importante para entender lo que ella plantea como las novelas del despertar. Eh, y después, bueno, publicó en vida estas dos colecciones de cuentos: Bayou Folk, La gente del Bayou, de 1894, y A Night in Acadie,
Una noche en Acadia, de 1897. Estas colecciones no recogen todos sus cuentos. Chopin escribió más o menos unos 100 cuentos a lo largo de su vida, además de ensayos y poemas, la mayoría de los cuales originalmente se publicaban en revistas de la época. Les traje acá unas fotografías, unos facsímiles, perdón, de lo que son las tapas de las primeras ediciones de estos 4 libros que publicó en vida. Tienen las 2 novelas arriba y las 2 colecciones de relatos aquí abajo. Vamos a pasar de pantalla. Y tenemos aquí el primer tema, no, se me fueron 2 pantallas, acá. La primera pantalla para trabajar un poco con el artículo que mencionabas vos recién de Jiménez Rico, que se titula Fin de siglo y literatura femenina, y que les va a dar a ustedes un contexto histórico, cultural y literario para poder entrar con más conocimientos al análisis de los cuentos en particular. Lo que dice Jiménez Rico es que en las últimas décadas del siglo XIX, los 1880 y 1890, una serie de escritores y de intelectuales comienzan a cuestionar los valores y las normas imperantes en esa sociedad que generalmente conocemos como victoriana. Entre los valores que ella pone como los más importantes que son cuestionados está la integridad moral, la ortodoxia religiosa y la reserva sexual, que van a tener un peso muy fuerte, sobre todo en lo que son las expectativas de conducta de las mujeres. A esta especie de rebelión intelectual y artística se suma la primera ola del feminismo, sobre la que nosotros hablamos bastante, tanto en el práctico anterior como en la clase de consulta. Un movimiento de mujeres militantes que reclamaban por derechos básicos como la administración de su dinero, el derecho al divorcio y a tener la guarda de los hijos si se divorciaban, el derecho a acceder a la educación superior, a la vida política, a poder tener puestos de liderazgo tanto en la política como en las instituciones religiosas, algo que les estaba vedado, y el derecho al voto para lograr que se legislara de acuerdo a sus necesidades específicas de mujeres. Pero a esto que son, digamos, grandes temas políticos, se suma también, como dice Jiménez Rico, una nueva figura de mujer que surge y a la que peyorativamente, despectivamente, burlonamente en los periódicos se la denomina la mujer nueva, New Woman en inglés, que es una figura que en realidad se está revelando, está transgrediendo normas o está haciendo reclamos, pero en aspectos mucho más cotidianos, ¿m? Y que para muchos podrían llegar a ser pensadas como incluso menos importantes de la vida de la mujer. Y nos referimos a mujeres que no eran militantes, no eran mujeres que sobresalían por ser grandes lumbreras intelectuales tampoco, no eran intelectuales ni artistas, eran mujeres comunes y corrientes, jóvenes, generalmente de clase media, que lo que estaban pidiendo es eh, romper con esos roles y expectativas de género, sexo y clase que de alguna manera eh, estaban afectando sus vidas. Y les traje acá una cita, pero quiero mirar porque no sé por qué no se me está, a ver, ahí está. Bueno, la pasé arriba, no sé por qué me queda la barra de navegación del Zoom en la pantalla y me molestaba para leer la cita de acá abajo. Bueno, es una cita del artículo de Jiménez Rico que dice: la nueva mujer quería caminar sola por las calles y viajar en el tren sin chaperona. Quería una educación más práctica y moderna, más experiencia de la vida, más ejercicio al aire libre,
quería montar en bicicleta, escalar montañas y nadar, quería llevar ropa más cómoda y sobre todo quería tomar sus propias decisiones. Fíjense que son cuestiones que nosotros damos por sentadas. Nosotras no tenemos ningún tipo de conflicto para hacer deportes, andar en bicicleta, vestirnos como queremos o acceder a una educación que sea útil para nuestro futuro. Y incluso si nos remontemos al pasado, generaciones como las de nuestras madres y abuelas probablemente tampoco, también den por sentado estas cosas. Sin embargo, en determinado momento las mujeres tuvieron que salir a luchar no solo ya por sus grandes derechos, sino por cuestiones que afectaban su vida diaria. Bueno, tenemos acá entonces otro aspecto del trabajo de Jiménez Rico en el que yo me quiero detener, y es en una periodización que ella propone para esta literatura femenina de fin de siglo. La va a construir en base de un esquema que hizo otra crítica que se llama Elaine Showalter, que es británica y plantea estas fases con este mismo nombre y unas características semejantes, pero para la literatura inglesa. Jiménez Rico la adapta a los Estados Unidos y arma este esquemita que vamos a ver ahora. Por un lado, ella habla de que hay una fase de literatura femenina anterior a la década del 80, donde ubica a dos escritoras de las que justamente hablamos en la clase pasada, Louisa May Alcott y Harriet Beecher Stowe. Dice que es una fase donde las escritoras se limitan un poco a imitar la tradición literaria masculina, tanto en lo formal como en los valores respecto de las conductas sociales aceptadas que eran dominantes en la época. Estas mujeres entonces van a presentar narrativas donde hay una idealización de la mujer confinada a la esfera hogareña, pero también van a deslizar algunas críticas, aunque en una forma muy oblicua, muy velada. Jiménez Rico luego propone una segunda fase, que sería la de la literatura feminista y que es la que le corresponde a Kate Chopin y a las autoras que van a trabajar la próxima clase, que son Charlotte Perkins Gilman y Edith Wharton. Y esta fase iría de 1880 a 1930, y sería una fase ya ahora sí de protesta explícita, de protesta abierta contra esta idea de una mujer virtuosa, abnegada, que incluso originó un estereotipo que se dio en llamar el ángel del hogar a partir de un poema que circulaba en esa época, que de alguna manera describía estas distintas cualidades que debía tener la mujer, de tener una conducta decorosa, de ser una mujer hogareña, dedicada abnegadamente al bienestar de su esposo y de sus hijos, y cuyo placer sexual estaba limitado a la acción de amamantar a sus hijos. Entonces, en estas nuevas narrativas feministas, la figura de la mujer nueva va a tener un lugar central, y además dice Jiménez Rico que las autoras de estos textos feministas van a tener una fuerte conciencia de pertenecer a una hermandad de mujeres. Después ella plantea una tercera fase que llama literatura de mujeres, pero no da fechas, solamente podemos saber que es posterior a 1930, por cuando termina la fase anterior, no menciona autoras, y la única descripción que da es esta que les puse yo, que es una fase de autodescubrimiento y de búsqueda de la propia identidad. No sé por qué tengo tanto problema para pasar de pantalla. Bueno, Tiene poco internet. vamos a, escribir, perdón. Vamos a, a seguir trabajando ahora específicamente con las características que Jiménez Rico le asigna a estas escritoras feministas o
escritoras que corresponden a esta figura de la nueva mujer. Por un lado dice que no fueron bien entendidas originalmente, que se las consideraba como que formaban parte de un movimiento literario que se llamó regionalismo o literatura del color local, donde también, digamos, estaban encuadrados escritores, que es un tipo de literatura cuya meta sería dar cuenta de los rasgos, de las características y de las peculiaridades específicamente propias de una región, de una comunidad, de un espacio de los Estados Unidos en particular. Por lo tanto, en los textos regionalistas lo que va a aparecer es el uso de dialectos locales, de costumbres que incluyen formas de vestir, comidas típicas, eh, música, folclore, leyendas, creencias populares, el paisaje, la topografía del lugar, la historia local. Entonces, todos estos elementos que permiten reconstruir la identidad de una región. A Chopin, yo les decía hoy que había distintas formas de pronunciar su nombre, y bueno, nosotros la pronunciábamos más a la inglesa, y ahora recién me estoy acostumbrando a esta nueva hipótesis de que en realidad ellos la pronunciaban con el sonido a la francesa. Bueno, ella era considerada cronista de la Luisiana criolla francesa. Yo no sé si ustedes saben, Luisiana es un estado del sur de los Estados Unidos que tiene una forma como de L, está en la costa del Golfo de México y está atravesado por el río Mississippi. Es un estado que se originó a partir de la compra que le hizo los Estados Unidos a Napoleón cuando todavía era emperador de un enorme territorio en el sur de los Estados Unidos, que fue a formar parte de distintos estados. Bueno, uno de ellos fue Luisiana, pero también en esa zona del sur hay una impronta muy importante, no solo, digamos, de la cultura de los primeros colonizadores franceses, sino también de colonizadores españoles que fueron anteriores todavía. Y también hay el aporte de grupos de inmigrantes que llegaron desde el territorio de lo que es actualmente en Canadá, cuando los ingleses le ganan a los franceses una guerra durante la época colonial en Canadá, y entonces un montón de emigrantes de origen francés vienen al sur de los Estados Unidos a afincarse justamente en estas regiones que tenían una cultura de origen francés. Entonces, en muchos textos de Chopin van a encontrar elementos que los, digamos, permiten relacionarlo con esta idea del color local. Lo van a ver ustedes más en los textos teóricos, porque son textos que transcurren en espacios rurales. En esos textos ella usa el francés, además del inglés, en algunos momentos, y hay muchos más elementos que permiten reconocer eh, formas y conductas de la zona. Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos cuentos que transcurren en un ambiente urbano y entonces están menos marcados en este sentido. Lo que dice Jiménez Rico es que al verlas como escritoras propias del regionalismo, la crítica pierde de vista que lo más importante desde el punto de vista de los temas que ellas trataban eran los problemas femeninos, las relaciones, dice ella, tumultuosas entre hombres y mujeres, los problemas que le planteaban el matrimonio, pero siempre vistos desde el punto de vista femenino, eh, las nuevas experiencias sexuales y los derechos sexuales que reclamaban, las visiones de la maternidad que chocaban con las expectativas sociales. Y les traje una cita de Jiménez Rico que me pareció muy interesante, que dice: el matrimonio, destino de toda novela decimonónica y la resolución de todos sus problemas, y supuestamente los de la heroína,
se convierte ahora en el origen de la narrativa y de todos los problemas de aquella. ¿Qué está queriendo decir Jiménez Rico en esta cita? Ella está planteando que en la novela generalmente sentimental o incluso en la novela realista decimonónica, el matrimonio es el final de la trama. Los conflictos no se originan en el matrimonio, sino que el matrimonio, al final de la narración, los resuelve. Incluso en géneros como la novela gótica, la vuelta a la normalidad después, digamos, de las aventuras o desventuras que tienen los personajes, suelen mostrar a la damisela que ha estado en peligro en la novela, rescatada por el héroe y casada con él. Entonces, no solo a nivel trama, o sea, como solución al conflicto del argumento, funcionaba el matrimonio, sino que también en el plano de los personajes, también era la solución para la vida de la heroína. En estas narrativas feministas, el matrimonio, en cambio, va a ser el origen, el punto de partida de los problemas, tanto de la heroína como de los problemas que va a tratar de resolver la trama. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar de pantalla. Bueno, después ella empieza a hablar un poco de las cuestiones específicas de forma y contenido de estas narrativas feministas. Por un lado dice que suelen ser muy impresionistas. Piensen ustedes que estamos teniendo como modelo para contrastar con estos textos a lo que es la novela realista y la novela naturalista, que buscan una fidelidad, en el caso del naturalismo, prácticamente científica, a lo que es la realidad social contemporánea de esos escritores o escritoras. Entonces lo que se buscaba era un discurso objetivo, preciso, detallado. Cuando habla Jiménez Rico de narrativas impresionistas, nos está hablando de algo mucho más subjetivo, más propenso a la fantasía, a la ensoñación, a honduras psicológicas, pero que están exploradas con un registro totalmente diferente de la narrativa realista o de la narrativa naturalista. Ella las va a llamar, a las novelas a las que se refiere específicamente, novelas del despertar o novelas de aprendizaje femeninas, pero nosotros podemos hacerlo extensivo a estos relatos de Chopin, en tanto estas características por las cuales ella habla de novelas del despertar o novelas de aprendizaje también aparecen en los relatos breves de Chopin. ¿Por qué las llama novelas del despertar? Porque las protagonistas sufren un proceso metafórico de despertar, a partir del cual empiezan a reconocer la situación en que se encuentran, generalmente una situación de opresión en alguna medida, y empiezan a reconocer lo que ellas mismas desean, a construirse una identidad propia más allá de los mandatos de la sociedad, a salirse de esos roles excluyentes de esposas y madres en los que las ha colocado la sociedad patriarcal. Y justamente esta metáfora del despertar viene de la novela de Kate Chopin que mencionábamos al principio de la clase, que se llama El despertar. Es una novela que ella publicó en 1899, es posterior a los cuentos que vamos a leer y a trabajar hoy. Y es una novela donde justamente la protagonista, que se llama Edna Pontellier, hace un camino de autodescubrimiento semejante. Les cuento muy brevemente, es una novela muy corta, unas 110 y algo páginas. Yo la voy a buscar en español, la tengo en inglés, pero la voy a buscar en español. Lo que pasa es que los otros días encontré una edición, pero es una edición que no da cuenta de dónde sacaron el texto, ¿no? De que en qué editorial está, quién la tradujo. Entonces, no es lo más recomendable por ahí
compartir con ustedes si alguien la quiere leer, pero voy a seguir buscando, si no, de todas maneras creo que en algunas librerías se debe conseguir alguna edición en español, ya sea en formato libro objeto o en ebook. Eh, bueno, les decía, la novela narra la historia de Edna Pontelier, una mujer casada con 2 hijos pequeños. Se dice que su marido estaba muy enamorado de ella y que ella le tenía afecto, pero digamos que hasta cierto punto, no era que tenía un amor-pasión por su esposo. Lleva una vida muy de acuerdo con las expectativas de la sociedad. Y la novela comienza en un lugar de veraneo donde ellos alternan con otras personas de su misma clase social, y ella en ese lugar empieza a sufrir una transformación. Por un lado, reconecta con el arte a partir de empezar a escuchar a una pianista muy talentosa. Empieza a reconectar con un hobby que ella tenía de dibujar y pintar, y se lo empieza a tomar con mayor seriedad, con ciertas aspiraciones artísticas. De hecho, más adelante en la novela empieza a vender sus obras. Eh, Al mismo tiempo se empieza a enamorar de un joven y también aprende a nadar, superando sus miedos y logrando en esa experiencia digamos, la euforia que le causa el dominio de su propio cuerpo. El poder eh, manejar su cuerpo para aprender a nadar, el dominio sobre el mar, que en alguna medida le da a una persona saber nadar, y también todas las sensaciones voluptuosas eh, de la experiencia de nadar en el mar, que simbólicamente en la novela empiezan a funcionar como una especie de eh, espacio de liberación. Es en esas experiencias en el mar donde ella empieza a tener como vislumbres de que hay otras cosas en la vida, además de esa existencia rutinaria, cotidiana. Para hacerlo corto, el joven del que ella se enamora parece estar enamorado de ella, pero se va a México en busca de su futuro. Ella y su familia vuelven a la casa central de la familia en Nueva Orleans. Allí empieza a, digamos, tener algunos gestos de rebeldía. Por ejemplo, un día sale a pasear por la tarde y cuando vuelve el marido a la noche le dice, ¿qué hiciste hoy? Ella le cuenta, salí de paseo, y él le dice, ¿pero cómo? Dice, ¿dejaste alguna excusa creíble para la gente que pudo haber venido de visita? No, le dice ella, y él empieza a revisar las tarjetas de visita de ese día y dice, pero vino esta mujer que es la esposa de tal y esta otra que es la mujer de tal otro. Dice, ¿cómo no las vas a recibir y no vas a dejar una excusa aceptable? Dice, vos vas a perjudicar mis negocios. Entonces, hay claramente un retrato de las condiciones de la vida cotidiana de estas mujeres que estaban sometidas a tener que cumplir con determinados rituales sociales, en beneficio a veces de los negocios y la profesión de sus esposos. Estaban sujetas al escrutinio en todas sus acciones. Se las podía criticar, se las podía censurar, se les podía, en este caso, bueno, sugerir o prohibir qué era lo que podían hacer o lo que no podían hacer. Eh, Ella no se enamora, en realidad conoce a otro hombre que es un seductor bastante famoso en el ambiente de New Orleans, y tiene una especie de romance, pero ella es consciente de que es una cosa puramente sensual, erótica, voluptuosa, que no tiene que ver con las emociones, que no es comparable al amor que ella sentía por Robert, este joven que había conocido en el verano. En determinado momento Robert regresa y ella se desprende de este otro amante que tenía. Tienen un encuentro apasionado, pero ella se tiene que ir para acompañar a una amiga que está de parto y la convoca, y Robert le deja una nota donde dice, te amo y porque te amo te digo adiós. Vuelven a tener un encuentro donde él le demuestra que en realidad
más allá de que está enamorado de ella, asume que es imposible para ella dejar a su marido, y queda sobreentendido el hecho de que, eh, aunque ella dice que no es imposible lograr la separación, Robert tiene una visión bastante puritana de la situación, eh, en la cual dice, bueno, no, esto no puede ser, y se retira. Frente a esos fracasos, el fracaso que significa para ella abrirse a una experiencia erótica, pero darse cuenta de que no la colman porque no es a la vez una experiencia amorosa, eh, ante el fracaso de la experiencia que es realmente amorosa, pero donde el hombre está eh, imposibilitado por sus propios prejuicios de dar ese paso, ella decide volver a ese lugar de las vacaciones y se suicida en el mar. Este final es leído de distintas maneras. Hay una lectura más tradicional que lo ve como una especie de castigo de la mujer transgresora y regreso a la normalidad. Y hay una visión que está fogoneada desde las lecturas feministas, que ve ese final con la muerte como una liberación simbólica. Van a ver en el artículo de Jiménez Rico como ella cita los últimos párrafos de la novela, en que Edna se va internando en el mar, tiene una experiencia eh, placentera físicamente, recuerda que cuando empezó a nadar le daba miedo internarse en el mar, pero desecha esos temores, y en las últimas palabras de la novela hay recuerdos de su infancia, ¿m? Y esto Jiménez Rico lo interpreta como que hay una especie de regreso simbólico a un paraíso presexual de la protagonista. Eh, Profe, yo sí, no podría, perdón que interrumpa, pero yo no, no no, no hay podría decir problema. que fue un castigo porque no se lo infringió otra persona. Claro, lo que pasa es que, por un lado, nosotros lo estamos leyendo Claro, hoy. retrospectivamente desde Hoy. otros valores, pero sí era la mirada de la época. Lo vamos a volver a mencionar respecto al final de Historia de una hora. Mm. Eh, Hay una crítica que se llama Emily Todd que dice directamente, bueno, ¿por qué muere la señora Mallard? Porque dejar a una mujer joven, viuda y adinerada, gracias a la muerte de su marido, libre para hacer lo que quiera, lo que se le cante, hubiera sido visto como inmoral por la mayoría del lectorado de la época. Eso no quiere decir que no hubiera gente que lo recibiera de otra manera, semejante a la que lo recibís vos, o a cómo leemos también el final de Edna Pontellier en El Despertar. Pero es cierto que es muy probable que hubiera gente que lo leyera de otra manera. Y a esta hipótesis también aporta, y acá sí no les quiero decir nada del argumento porque ustedes después lo van a leer para los teóricos, La Tormenta, ese cuento que yo les comentaba que se publicó por primera vez con las obras completas en el 69, es un cuento con un argumento terriblemente escandaloso, eh, y la misma Chopin se privó de publicarlo en vida en un acto de flagrante autocensura porque ella misma pensaba que no podía llegar hasta tanto, digamos, que se podía desafiar a las convenciones hasta cierto punto. Y tenía razón, porque cuando se publica El Despertar, ella Sí, hubo sufre un mucha tipo de polémica. ostracismo, digamos, de Mm. la sociedad que frecuentaba. Después vamos a hablar un poco de su biografía y voy a volver sobre este punto. Entonces, tenemos estas narrativas, novelas o relatos que tienen esta forma de narraciones del despertar o de aprendizaje de las protagonistas. ¿Por qué novelas de aprendizaje? También remite a lo que es conocido como Bildungsroman, una palabra que viene del alemán, y que describe justamente novelas de aprendizaje, pero con protagonistas masculinos, generalmente hombres jóvenes que llegan a la edad adulta, y son novelas que relatan experiencias de pasajes, de cómo llega
a integrarse al mundo y a la sociedad, un joven, los aprendizajes que tiene, cómo encuentra su lugar dentro del esquema de las cosas. Otro elemento que quiero que tengamos en cuenta para analizar los cuentos y que plantea Jiménez Rico es que en estos textos se utilizan los espacios eh, internos y externos como espacios que simbólicamente representan las situaciones de confinamiento, de restricción, de represión, o los momentos de liberación, de transgresión de las mujeres protagonistas. Entonces, se van a construir metáforas de reclusión alrededor de espacios como las casas o las habitaciones de las protagonistas, que entonces van a pasar a simbolizar el confinamiento en los límites de una vida de mujeres, esposas y madres exclusivamente. Y al mismo tiempo, estos espacios y estas metáforas de reclusión van a convivir en las novelas con otras metáforas de libertad que van a girar sobre los espacios abiertos, los espacios públicos, los espacios en la naturaleza y sobre todo el mar. Y ahí volvemos otra vez a la novela El despertar. Jiménez Rico habla en algún momento de que muchas veces se puede hablar de metáforas de sentimientos oceánicos, esa sensación de euforia y liberación que siente Edna en el despertar cuando nada, de alguna manera reaparecería en otras protagonistas femeninas en los momentos en que sienten el placer de haber podido liberarse, aunque sea transitoriamente, de todas estas ataduras. Entonces sería como que el despertar es la primera y después las demás como que le siguen. Eso yo estoy interpretando, capaz A que estoy ver, equivocada. cronológicamente, ella ya escribe narrativas donde de alguna manera podemos decir que las protagonistas despiertan a esas Ah. situaciones y a su autoconciencia, a reconocerse como individuos y a entender cuáles son sus deseos, sus sentimientos y sus necesidades. El despertar viene a posteriori y es la última novela y el último prácticamente, o sea, publica muy pocos textos después de esa novela. Pero Eh, eso sería como lo que tienen en común todas sus obras, o la mayor exactamente, parte. lo que pasa es que a partir de el nombre de la novela se plantea esta idea explícita de usar una metáfora del despertar Mm. retrospectivamente para sus otros textos y en adelante también ustedes lo pueden plantear con respecto a procesos semejantes que puedan encontrar en otros textos de otras escritoras, tanto ahora en la cursada como en el resto, digamos, de sus carreras. ¿Se entendió? ¿Mm? Sí, sí, Bien. sí. Eh, Pregunten todos o hagan comentarios porque de repente es más fácil hacerlo así oralmente que mirar el chat. Igual yo ahora voy a mirar. Bueno, el despertar, dice acá Daniela, me recuerda mucho a Madame Bovary y sí, es así. Y Chopin tenía una gran cultura literaria, estaba muy al tanto de lo que se leía en la época, así que es posible que haya algún tipo de relación intertextual con la novela de Flaubert. ¿Mm? Es muy interesante, dice Ana Julia, que justo lo escriba Chopin, que era viuda. Sí, de eso también vamos a charlar dentro de un ratito. María dice, leyendo la parte sobre el mar del texto de Jiménez, recordé un poema de Adrien Rich, muy lindo, que se llama Bucear en el naufragio. Gracias por compartirlo. Después lo voy a buscar. Adrienne Rich es una poeta feminista muy, muy importante de los Estados Unidos. Después también Ana Julia dice, la editorial Erizo reeditó hace poquito sus cuentos, también los de Perkins Gilman, y probablemente reediten también sus novelas. Sí, creo que hay gente formada en la Universidad de La Plata, que tal vez haya pasado por nuestras clases, que estaba, me parece, detrás de estas traducciones para la editorial Erizo. Eh,
A ver, porque hay varios que no sé exactamente a qué estaban acotando. Eh, Alguien decía, nosotras acá ni en otras partes del mundo como Afganistán. Ah, bueno, sí, probablemente lo que yo decía respecto a lo que damos por sentado. Totalmente de acuerdo que en otros lugares del mundo, con otras culturas, las mujeres siguen estando sometidas a estas y muchas más restricciones todavía que las que sufrían las mujeres occidentales a fines del siglo XIX. Bueno, creo que con esto más o menos compartí todo lo que había en el chat y todavía no habíamos visto. Bueno, a ver, vamos a pasar a el siguiente texto. Bueno, tenemos acá ya el trabajo de la otra crítica que ustedes tenían que leer, que se titula El relato en la narrativa femenina anglosajona finisecular, y es de Carmen Bretones Martínez. Y lo que yo les traje acá es fundamentalmente porque agrega algunos elementos formales y estilísticos a estas últimas cuestiones que estábamos tratando a partir de Jiménez Rico. Por un lado, Bretones Martínez lo que hace es hacer una pequeña presentación de un formato que ella menciona como relato y que corresponde a un género que en el inglés se llama específicamente short story. Nosotros normalmente traducimos cuento o relato indistintamente, pero en la tradición literaria anglosajona hay una diferencia grande entre lo que se llama short story, que sería el cuento moderno, lo que acá mencionamos como relato, y lo que en inglés se llama tale, que es un formato también de prosa breve, pero que tiene características diferentes. Yo voy a ver si dejo de eh, compartir esto y les comparto otro documento que tengo acá. Bueno, ¿lo ven? ¿Me escuchan? Sí, se ve, Sí, se ve. sí, lo Bien, vemos. Sí, bien, bien. Y No, se ve. les pido a veces que me confirmen porque se hacen silencios y uno se queda con la sensación de decir, ay, a ver, se me cortó la conexión. Eh, y hoy estoy particularmente sensible a esas circunstancias porque ayer a la noche tuve un corte de luz, esta mañana tuve otro y estábamos comunicándonos dentro de la cátedra para tener planes alternativos para ver qué pasaba si se me volvía a cortar en el horario de la clase. Bueno, les traje una mínima caracterización para que entiendan por qué hacemos la diferencia entre tale y short story, más allá de que después en español, si la llaman cuento o la llaman relato, con que ustedes tengan en mente a qué se están refiriendo de estos dos formatos, está todo bien. Eh, los rasgos que les traje salieron de un trabajo crítico que recoge las ideas de un narratólogo que se llamaba Northrop Frye. Frye dice, ¿se acuerdan que Gabriel el lunes pasado habló de la diferencia entre novela y romance cuando hablaba de Hawthorne y de la letra escarlata? Bueno, ese es un tema al que ustedes van a volver, pero bueno, justamente Frye una de las cosas que dice es que la diferencia entre tale y short story, entre cuento y lo que ahora llamaríamos relato, es análoga a la diferencia entre el romance y la novela. Y entonces va a dar una serie de rasgos. Y dice que en los cuentos, en los tales, en realidad tenemos personajes que son más que nada figuras estilizadas, figuras alegóricas, que son más desde el punto de vista psicológico un arquetipo que una persona con facetas más realistas, que en general son personajes que están construidos a partir del modelo heroico, que estos textos tienen una tendencia a la alegoría y que si bien muchas veces está la intención de representar a través de estas narraciones y sus personajes un estado mental o una condición psicológica,
no se trata tanto de la psicología personal, específica, individual de ese personaje, sino de estar tratando de transmitir una condición psicológica más abstracta. Yo, para que lo entiendan mejor, los puedo remitir a que busquen en el blog los cuentos de Nathaniel Hawthorne que dábamos nosotros en algunas cursadas anteriores, que se titulan El joven Goodman Brown y El mástil de mayo de Mary Mount, que justamente son textos donde, por ejemplo, hasta los personajes tienen nombres alegóricos. Por ejemplo, en El joven Goodman Brown, la esposa del protagonista se llama Fe, y es un texto que habla justamente de un joven que tiene una experiencia aparentemente sobrenatural, que pone en tela de juicio su fe religiosa, y de cómo este joven reacciona cuando esa experiencia termina y él regresa a su comunidad con un montón de dudas respecto de cuán piadosos son sus conciudadanos. Entonces, es un texto que en realidad Hawthorne escribe con la intención de que sus personajes simbolicen determinados pensamientos, conductas, eh, que está relacionado con debates religiosos y morales que eran candentes en los Estados Unidos de su época, pero que se remontaban hasta la época del puritanismo. Es un cuento donde entran también a plantearse cuestiones relacionadas con lo que fueron los juicios de las brujas en Salem y lo que eso significó, algo que tenía además relevancia personal para Hawthorne porque uno de sus antepasados había sido uno de los jueces en esos juicios. ¿Se acuerdan que Gabriel les decía la vez pasada que Hawthorne venía de una familia que había llegado en el siglo XVII a los Estados Unidos, tenía toda una genealogía muy importante dentro de lo que eran las identidades estadounidenses en ese momento? En contraposición a este modelo de relato, o de cuento, mejor dicho, el relato, como lo denomina Bretones Martínez, tiene personajes con personalidad, valga la redundancia. Personajes donde la psicología individual de cada uno, las peculiaridades, van a cobrar importancia. Personajes que van a llevar como una especie de vestimenta de manera muy evidente sus imágenes públicas o sus máscaras sociales, personajes que tienen autoconciencia como seres individuales y que están en un mundo ficcional que imita al mundo real. Son textos donde la psicología de los personajes, sus estados mentales, no son estáticos y monolíticos, sino que van evolucionando, están en desarrollo, cambian, y que no son revelados a través de elementos alegóricos y simbólicos, sino a través de la función de los narradores, ya sea que son narradores en primera persona que hablan de su propia interioridad, o de narradores omniscientes que conocen la mente de los personajes. Entonces, más o menos con esto les doy una idea de qué es lo que está tratando de eh, compartir Bretones Martínez cuando habla de short story, de relato. A partir de esta distinción, ahora yo les puedo hablar un poco de cuál es el punto central que ella va a plantear. Y es que a ella le interesa saber por qué hubo tanta producción de relatos en la narrativa femenina finisecular. Ella se plantea, bueno, tiene que haber habido algún tipo de ventajas para que estas escritoras decidieran adoptar este formato del relato o short story. Entonces ella va a plantear estos puntos que tienen ustedes en pantalla. Por un lado, la brevedad. El relato, al ser un género corto, les permitía a las escritoras escribir en un determinado tiempo muchas más obras que si hubieran estado escribiendo una novela. Y como publicaban en la prensa o periódica o en revistas, tenían muchos más beneficios económicos
y los recibían mucho más rápido. Y esto en situaciones en que muchas de estas escritoras necesitaban vivir de su literatura, hacía una diferencia importante respecto a dedicarse a ser novelistas. Con la brevedad... Profe, Sí, dale. una pregunta. Hoy al principio de la clase nombraste que Chopin o Chopin había sacado un recuento, no me sale, de relatos, Sí, una una antología, colección. unas antologías de relatos. Eso lo saca después de que fueron publicados, ¿no? Porque me hacía ruido con esta cuestión de, justamente con lo que se nombra en este texto, de que les convenía económicamente, y yo pensaba que eso no le convenía a ella económicamente. Exactamente, ella primero publica en las revistas, fundamentalmente en revistas más que en periódicos, y después esos relatos, algunos, porque como yo les decía, no todos están recogidos en esas dos antologías, algunos relatos logra que haya editoriales que se interesen en comprarlos para armar un libro. Pero justamente a lo que va Bretones Martínez es que estas escritoras tenían dificultades para lograr que las editoriales las publicaran, que publicaran sus novelas o que publicaran sus cuentos. Por lo tanto, el relato que lograba entrar con más facilidad a estas revistas era una ventaja. De hecho, Bretones Martínez dice que aún así tenían muchas dificultades y nombra el caso de Charlotte Perkins Gilman, que crea una revista que se llama The Forerunner, que se podría, a ver, yo busqué y la traducen como el precursor, pero podríamos traducirla como la precursora mejor, siendo una revista y una revista femenina de una escritora que justamente se está enfrentando a las dificultades para publicar sin presiones de los editores. Así que sí, digamos, hay ventajas respecto a la adopción de este formato, pero no hay soluciones absolutas tampoco a la situación. Les decía que hay una segunda ventaja que plantea ella, que es la accesibilidad, que está relacionada con la primera. Al publicarse estos textos breves en revistas o periódicos, llegan a un público mucho mayor, porque piensen que ya no está la necesidad de que haya una intención lectora que lleva a los individuos a decir, bueno, voy al negocio y compro el libro, o voy a la biblioteca y lo pido prestado, sino que el texto, el cuento, les llegaba directamente en una publicación que ellos compraban normalmente por otras razones, y entonces terminaban leyendo estos textos muchos más lectores que si ellas hubieran publicado en formato de libro exclusivamente. Otro rasgo que plantea Bretones Martínez es lo que ella llama flexibilidad y versatilidad de este formato, de este género short story o relato. Ella dice que, yo les decía hoy que comparábamos sobre todo con los esquemas de la novela realista o de la novela naturalista, frente a este tipo de narrativas que planteaban una reproducción de los problemas sociales reales, sobre todo centrados en personajes de la burguesía, con gran detallismo, con gran objetividad, y generalmente con un arco narrativo que empezaba de la manera típica de introducción, nudo, desenlace. Este género se fue desarrollando con una mayor libertad. La forma en que Bretones Martínez lo plantea parece que cuando estas autoras llegan al relato todo esto ya estuviera cristalizado. En realidad ellas también contribuyen a que el relato sea un vehículo más flexible y más versátil, donde hay menos trabas estilísticas o estructurales para tratar los temas de su interés, y donde pueden entrar, como dice la crítica, distintas perspectivas y estilos. Ella dice que en escritoras como Chopin o como Gilman identifica recursos literarios de movimientos muy dispares, desde el realismo y el simbolismo y el esteticismo, que son corrientes de la época, pero también elementos que adelantan lo que va a ser después
el modernismo literario anglosajón. El último punto que ella encuentra como ventajoso para estas escritoras es lo que ella llama la capacidad evocadora del relato, que sería la posibilidad, digamos, de tener justamente una mirada más subjetiva que la de la novela, que permitiría entonces poner en escena la interioridad de estas mujeres tal como lo buscaban las escritoras. Ella dice, bueno, el relato tiene la posibilidad de sugerir lo no dicho y lo no visto, y justamente lo no dicho y lo no visto era esa experiencia femenina, ese punto de vista femenino que estaba invisibilizado en general en la escritura masculina. Finalmente, lo que va a plantear Bretones Martínez es una serie de recursos y de técnicas específicas que serían propias de estas escritoras feministas finiseculares. Por un lado, lo que ella llama el recurso a el sueño y la ensoñación, o sea, pasajes donde a través de los sueños, cuando las protagonistas duermen, o la ensoñación, que sería ese soñar despiertas, se muestran la subjetividad de estas mujeres personajes. El recurso a la epifanía es una revelación repentina que tenemos cuando nos damos cuenta del sentido, del significado, de la esencia de algo, pero a través de una intuición que es desencadenada en general por algún elemento que consideramos trivial e inesperado, algo que no pensaríamos que va a permitirnos llegar a la comprensión de esa otra cosa. Si ustedes veían o ven en algún momento la serie Doctor House, cuando House va haciendo distintos diagnósticos que fracasan, y en determinado momento está hablando con otro personaje de algo que no tiene nada que ver con su caso, o ve algo en la televisión, o observa algo en algún lugar que no tiene nada que ver con su enfermo, y de repente se queda con la mirada perdida y deja de prestarle atención a esa otra persona o a eso otro, porque tiene una revelación, una iluminación que le dice, bueno, en realidad lo que se te escapó es esto, lo que esta persona está sufriendo es tal cosa, y se le revela, digamos, el verdadero diagnóstico de ese paciente. Bueno, eso es una epifanía. De hecho, si lo buscan en la red van a encontrar un montón de menciones a las epifanías en esa serie. Eso lo utilizan estas autoras y lo vamos a ver específicamente en uno de los cuentos de Chopin. El recurso al monólogo interior, con esto Bretones Martínez se refiere a tipos de discursos semejantes a los que va a generar James Joyce en el Ulises, un discurso que pretende reproducir nuestros pensamientos inconscientes o subconscientes, y que por lo tanto va a prescindir de signos de puntuación, va a trabajar con asociaciones libres, va a prescindir de la sintaxis, de la lógica. Por otro lado, también el uso del soliloquio, que es también un monólogo, pero ya no un monólogo irracional, sino un monólogo que respeta las reglas del discurso normal, pero que es un monólogo que puede, no sé, darse en un momento en que el personaje está sola, se habla consigo mismo en voz alta, o puede ser un soliloquio que se desarrolla en la mente de la protagonista. Sí. Esto también es algo que Virginia Woolf hacía mucho, ¿no? O sea, Sí. son cosas que, sino en Las olas y todo, y bueno, en otras de sus obras, pero digo, estuvo inspirada también como por esto, se podría decir, o nada, ya era particular. Yo creo que no, porque me parece que Woolf es un poco posterior. Tendría que controlar ella las es posterior, fechas. pero por ahí. Vos decís que Woolf pudo estar influenciada al revés. O sea, pregunto, sí, claro, si
si Es, estas es autoras tuvieron... posible, es algo que habría digamos, que tratar de indagar. Eh, no lo sé realmente. Eh, digamos, creo que tal vez había un proceso, como se dice en antropología, de invención independiente, donde determinadas culturas de distintos lugares, pero más o menos paralelas en el tiempo, descubren las mismas cosas, ¿no? Los mismos fenómenos. Es posible que haya algo de eso. En Estados Unidos, bueno, posteriormente y paralelamente a la obra de Chopin tenemos la obra de Faulkner, que también está trabajando en muchos textos con este tipo de monólogo interior. Y es probable que ella lo leyera. De hecho, leía a los más grandes autores de la época. Había leído a Flaubert, había leído a Victor Hugo, a Ibsen, a Tolstoy, así que es muy probable que también leyera a Faulkner. Bueno, como les decía, el otro recurso que menciona, la interrupción, se refiere a cuando nosotros encontramos, por ejemplo, oraciones inconclusas con puntos suspensivos que demuestran, bueno, que hay una laguna en los pensamientos de la protagonista o que hay algo que no nos quiere decir. Y la fragmentación, que es cuando aparecen un montón de ideas sucesivas en un discurso, pero que semánticamente no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Que tratan sobre cosas absolutamente inconexas. Estos recursos, dice Bretones Martínez, aparecen en este tipo de autoras para representar la subjetividad, la interioridad de los personajes femeninos. También hay una preferencia por el uso del tiempo psicológico frente al tiempo cronológico. Por ejemplo, de repente vamos a encontrar que algo que sucede durante todo un día en la vida de un personaje se cuenta en 2 o 3 frases y algo que en el tiempo real duró unos pocos minutos está desarrollado en 3 páginas. Otro elemento es el empleo de finales abiertos o de finales inesperados. Esto, bueno, se explica a sí mismo. El final abierto es cuando no tenemos una resolución real de la trama que estamos leyendo, y los finales inesperados cuando hay algún tipo de vuelta de tuerca, que puede ser una vuelta de tuerca respecto a las expectativas que esa trama fue planteándole al lector, pero también puede ser un final inesperado en relación a las expectativas externas al texto, a las expectativas que tienen que ver con los valores que esos textos deberían, según la sociedad patriarcal de la época, estar transmitiendo. Muchas veces esos finales están marcados por la ironía, dice Bretones Martínez. También ella habla de comienzos no convencionales, cuentos que empiezan in media res. Fíjense que justamente cuando hablábamos de la novela realista, muchas veces se empieza en la infancia o la juventud de los personajes, o hay capítulos con narraciones retrospectivas que nos llevan a hablar de su origen, y acá, en cambio, muchas veces encontramos a las protagonistas en un momento intermedio de su vida y no sabemos nada de ellas en lo que era su vida anterior. También el uso de narradores que no son testigos y que por lo tanto tienen una visión subjetiva de las anécdotas o las historias que están contando. Y el último rasgo es la combinación de distintos narradores, por ejemplo, casos en que alterna un narrador de primera persona con uno de tercera persona que es no omnisciente, resultando en un texto que nos va a proveer de puntos de vista que son muy personales y muy limitados, porque cada uno de estos personajes lo único que conoce es su propia interioridad y lo que ve desde afuera respecto de los otros personajes. O el uso de narradores masculinos que tienen una visión paternalista y que creen entender perfectamente a las mujeres de las que están contando su historia, pero que en el desarrollo del cuento llegamos a la conclusión de que en realidad no es así. Hay unos cuantos
ejemplos específicos de todo esto, de otros cuentos que no son los que estamos analizando ahora, que ustedes los pueden encontrar en el artículo específico de Bretones Martínez. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la vida de Kate Chopin. Yo lo traigo esto más que nada para que ustedes conozcan a las autoras y para que vean de dónde vienen sus posturas, por qué pueden escribir como escriben, por qué escriben como escriben, no para que hagamos un análisis biográfico de los cuentos. Como yo les había adelantado, ella fue criada en una familia que pertenece a la cultura francesa criolla del sur de los Estados Unidos. Eso le venía por la rama materna de su familia. Recibió una educación católica, fue a un internado de monjas a estudiar desde muy pequeña, pero con su maduración adoptó una postura escéptica muy fuerte. Su familia de origen, o sea, la de sus padres, padre y madre, era una familia fuertemente matriarcal. El papá murió cuando ella era muy chica, creo recordar que tenía 5 años, y ella se crió en una casa donde vivían la madre viuda, la abuela viuda y la bisabuela viuda. O sea, se crió en un ambiente de mujeres muy independientes, muy cultas, que administraban su propio dinero. La tatarabuela, que era madre de la bisabuela con la que ella convivió, y esa bisabuela fue una figura muy importante en su educación, se ocupó de enseñarle, por ejemplo, el francés ella misma. La madre de esa bisabuela fue la primera mujer que obtuvo una separación legal en la ciudad de Saint Louis y además manejó una firma de transporte durante muchos años de manera muy exitosa, o sea que eran mujeres muy pioneras y de esta manera Chopin no internalizó la mayoría de estas normas limitantes que afectaban a la mayoría de las mujeres de su época. Por otro lado, la familia que ella formó, la familia de procreación, cuando se casó, ella se casó con un hombre que era de Luisiana, se llamaba Oscar Chopin, era también de ascendencia francesa. Él estaba enormemente enamorado de ella y dicen que le daba muchísima libertad, que la dejaba hacer prácticamente lo que ella quería, o sea que ni siquiera cuando se casó tuvo ese tipo, digamos, de freno y de control, pero ella se casó a los 20 y de los 20 a los 28 años tuvo 7 hijos y unos pocos años después su marido murió y ella se tuvo que hacer cargo de mantener a su familia. Ellos vivían en una plantación en Luisiana que la había heredado, donde tenían también un almacén de ramos generales, y ella manejó esos negocios durante un tiempo con mayor éxito del que los había manejado su esposo, pero en determinado momento era una vida bastante dura, así que volvió a Saint Louis a vivir con su familia materna y allí es donde finalmente se vuelca a la escritura profesional para mantenerse ella y a sus hijos. Eh, Como les decía hoy, es una figura pionera, fue la primera escritora profesional de Luisiana, era una mujer que no solo estaba al tanto de las novedades en literatura, sino también en la ciencia de la época. Ella leyó a Darwin, por ejemplo, eh, y esa crianza matriarcal, además de darle todos esos valores independientes, la puso al tanto de un montón de historias de mujeres que eran tristemente célebres por sus transgresiones en Saint Louis, y después cuando vivió en Nueva Orleans también conoció muchas historias y dicen que en ellas se inspiró para crear a muchas de sus protagonistas. Vamos a ver entonces acá eh, algunos ejes de análisis que a mí me interesa que ustedes trabajen en los cuentos.
En algunos momentos yo voy a darles la parte conceptual y los ejemplos, y en otros primero les voy a dar la parte conceptual y les voy a dar la oportunidad, si ustedes quieren, de aportar alguna cita o algún ejemplo que recuerden que eh, sea lo que nos permita ilustrar esos conceptos. El primer punto es ver cómo construye Chopin sus figuras femeninas. Y lo que yo les traje es la idea de que ella en realidad construye heroínas que cuestionan o se salen de las fronteras de estos espacios y roles tradicionalmente asignados a las mujeres por el patriarcado de la época, y que pone en primer plano estas nuevas subjetividades femeninas. O sea, muchas de sus protagonistas son mujeres que podríamos catalogar de mujeres nuevas por las cosas que hacen o por las cosas que quisieran poder hacer. En realidad, en estos cuentos, las protagonistas explícitamente rompen con las expectativas de conducta de mujeres casadas y de madres, y no son fácilmente encasillables en los estereotipos de la época que planteaban, por ejemplo, la existencia de una especie de mujer ángel del hogar, como les decía yo antes, o cuando la mujer transgredía estos modelos de conducta, se hablaba de la mujer loca muchas veces. Ustedes esto lo van a ver con el cuento de Charlotte Perkins Gilman, El empapelado amarillo, por ejemplo, como la mujer que eh, rompe con ciertas normas, en el caso de ese cuento, la mujer que es escritora, la mujer que se quiere profesionalizar, y que eso le causa conflictos con su maternidad, es vista como una mujer enferma, como una mujer que tiene un trastorno mental. ¿Cómo aparecen específicamente estas transgresiones y rupturas de roles en estos cuentos? Bueno, en Historia de una hora tenemos a una esposa que aparentemente vive en un matrimonio armónico y, digamos, acorde a las reglas sociales, pero que al enterarse de la muerte de su esposo, después de tener un primer desahogo emocional, se encierra y descubre que la espera un futuro de libertad, y eso le produce una enorme euforia en contra de lo que podría esperarse de una buena esposa en ese momento. Fíjense que los otros personajes, la hermana y el amigo del marido, como ella tiene problemas cardíacos, tratan de darle la noticia con mucha suavidad, con mucho cuidado, porque en ese momento era común la idea de que, bueno, de que una mujer que tenía un disgusto de ese tipo podía llegar a morir de pena o de disgusto, o por lo menos a enfermarse, y esta mujer rompe absolutamente con esa expectativa. En el otro cuento, en Un par de medias de seda, tenemos una mujer que recibe $50, no sabemos cómo llegan a ella, es un dinero extra, y en un principio, como una madre abnegada, ella empieza a planear cómo los va a gastar en beneficio de sus muchos hijos también, pero cuando sale del espacio doméstico, se enfrenta a una serie de tentaciones a las que cede, y se concede una serie de placeres personales, pequeños, triviales, pero que la ponen en una situación de haber traicionado ese rol de madre abnegada que ella debería cumplir. No sé. Bueno, en realidad quería... No tenía que pasar todavía. ¿Quieren hacer algún comentario sobre cómo se puede ver esto en los textos? ¿Ustedes llegaron a tomar notas o a marcar citas o por lo que recuerdan? ¿Cómo aparecen estas transgresiones a nivel textual? ¿Recuerdan escenas o...? Sí, dale, Maya. Maya.
Yo no marqué citas, me olvidé de hacer eso. Pero a mí me pasó, y espero no estar equivocada en la narración, cuando la protagonista de Historia de una hora, como que cuando me pasó que, viste que lo que es la habitación, la casa Sí, parece de confinamiento, ¿no? sí. Me ocurrió que cuando ella se encierra en la pieza y de la nada empieza a pensar lo que va a significar la libertad para ella, es como que sucede lo contrario ahí. Sí, está ella sola en su pieza, está encerrada, pero a la vez está siendo libre en su corazón. Y Está pasó bien. que, Dale, seguí, seguí, seguí. perdón, capaz alguien más quiere hablar. ¿Alguien más quiere? Bueno, yo después voy a volver a algo que vos dijiste, pero bueno, pasamos a Yo, la... ay, perdón. Dale, dale, dale. No sé ni Nada, que quién yo es. A también, ver, si saben qué, Guillermo, eso, sí. cuando van a hablar digan quién está hablando, porque a mí me aparecen unos pocos en pantalla y si no tengo que ponerme a buscar quién me está hablando. Guillermo, dale. Sí, que también sentí lo mismo que Maya, que aunque tenga a primera vista un aspecto de encierro en la habitación, sobre todo el papel que cumplía la ventana y el cielo, me daba esa sensación de libertad y lo Mm. relacioné bastante también con el agua que aparece en la novela de la misma autora, que como que la naturaleza viene a representar como, no sé, ese desapego a la civilización que representa el hombre, quizás. Está muy bien eso. En realidad, yo ahora les voy a dar otras citas que tienen que ver más con esta idea de romper con las convenciones, pero sí me quedo con lo que vos decís de esta, digamos, oposición entre el encierro que representa su cuarto, más allá de que en esas circunstancias es un encierro voluntario, y lo que pasa con ese espacio exterior que le llega a ella de alguna manera como estímulo de la naturaleza. Pero vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Primero les quiero compartir algunas citas previas. Este ejercicio, digamos, de hacer un análisis donde yo les traigo primero una cuestión más conceptual y después vemos cómo lo podemos avalar con el texto, es el ejercicio que vamos a hacer durante toda la cursada y es lo que nosotros esperamos que ustedes hagan en el parcial y en el final. Ustedes nos van a decir, bueno, en este texto pasa tal cosa a nivel conceptual y lo van a avalar, lo van a demostrar con citas literarias de los cuentos. Entonces, de aquí en más, dentro de lo que ustedes puedan, traten de ir identificando algunas cuestiones. Indudablemente, si ustedes no llegan a leer la bibliografía y como tampoco saben cómo les voy a plantear yo la clase, van a ser sus propias intuiciones las que les van a llevar a marcar determinados pasajes y a darles determinada interpretación. Pero bueno, por ejemplo, lo que decían recién los compañeros, justamente coincide con algunas de las cosas que yo les traje acá. Bueno, por un lado, decir algo? sí, dale, dale. A mí me gustó más un par de medias de seda, o sea, la historia de Aurora tiene mucho ritmo y tiene un efecto muy interesante, hay un juego que me pareció muy lindo, pero me pareció mucho más revelador el par de medias de seda, porque en realidad no es una mujer que se desentiende de sus hijos, es una mujer que se siente llevada por el deseo, es decir, ella abnegadamente lo primero que piensa es en el vestido, las medias, piensa en sus hijos, pero de repente la sensualidad de esas medias la conectan con su esencia femenina, digamos, con goces que alguna vez tuvo y que tuvo que postergar. Me parece que es muy interesante cómo lo enfoca, porque no es que el narrador va diciendo, bueno, y ahí decidió que se va a comprar las medias y que después iba como una revancha. Digamos, hay como un olvido del mundo de la maternidad.
que la va llevando como en otra dimensión. Claro, Y como que una Totalmente. cosa va a otra, interesante, sí, porque se desliza. Sí, profe, yo quería agregar también que es súper interesante, sumado a esto que dijo recién la compañera, de que todo el tiempo, que es el deseo y que la va llevando a actuar, y también eso de que no es como que está dejando de lado a sus hijos o lo que sea, sino que sigue adelante y en ningún momento del relato como que, no sé, habla de que le transmite, no sé, culpa gastarse el dinero en esos placeres para ella misma en vez de que a sus hijos, sino que ella sigue actuando y sigue, por ese deseo y por esta nueva chance de tener este dinero extra. Y nada, también termina ahí, porque no es que el cuento termina con que, no sé, que una vez que ella, que termina la obra y que se va a su casa o sí, tiene que volver, no es que, qué sé yo, que agarra culpa o piensa, uy, tendría que haber, no, como que siempre el motor fue el deseo y bueno, fue la que la fue llevando a hacer todas esas cosas y no estaba mal, digamos, o sea, como que en ningún momento el cuento hace esta observación. Está bien, muy bien. Y muchas de las cosas que dijeron las van a ver cómo las retomo a medida que yo vaya continuando con estos ejes de análisis y con las citas que les traje. Para estas cuestiones específicamente de la imagen femenina y sus transgresiones, bueno, en Historia de una hora nos podemos detener en cómo ella, al tener esta revelación, esta epifanía, dice, viviría para ella misma y exclama, libre, libre en cuerpo y alma. O sea, ella empieza a despertar, diríamos, a darse cuenta de que tiene un tipo, digamos, de necesidades o de deseos que nunca se había confesado a sí misma. De hecho, a mí me pareció muy interesante las dos citas que les traje acá. Una dice, su esposo nunca la había mirado sino con amor y que ella también lo había amado a veces. Y me parece un alegato muy interesante en función de que la educación sentimental de las mujeres sostenía que no solo que, que si había amor en la pareja, todo lo demás se solucionaba, sino que también cuando eran matrimonios arreglados, que una vez que estuvieran casados, el amor iba a llegar inevitablemente. Entonces, cuando Chopin pone esto en su narración, de alguna manera está haciendo una crítica al matrimonio como institución, más allá de las personas concretas involucradas, ¿no? O sea, está hablando de que más allá de que haya amor, más o menos, de que el amor haya llegado o no después de un matrimonio arreglado, hay algo que trasciende las intenciones, las buenas intenciones de los individuos y que tiene que ver con el formato patriarcal de la institución matrimonio directamente. De la misma manera que tampoco es maniquea en esta siguiente cita donde dice, no habría ninguna voluntad poderosa doblegando la suya, en esa ciega persistencia con la cual los hombres y las mujeres creen que tienen el derecho de imponer su voluntad personal sobre sus prójimos. Fíjense que habla de los hombres y las mujeres, o sea, ella acá está dando eh, por sabido que el patriarcado no se perpetúa solamente por las acciones de los hombres, sino también por las acciones de las mujeres. De hecho, este tipo de matrimonios arreglados y estas ideas sobre el amor se las transmitían muchas veces las madres a las hijas. Entonces, Chopin no va a tener nunca una mirada estereotípica, una mirada prejuiciosa. Es una mujer realmente con una gran penetración psicológica y con una gran comprensión de las circunstancias sociales que producen esta situación de las mujeres. Y en un par de medias de sedas, esta rebelión de las mujeres está ligada con un antes y un después. Les leo, los vecinos hablaban de ciertas épocas mejores que la pequeña señora de Somers había conocido antes de pensar de convertirse en la señora de Somers. Entonces lo que hay acá un poco es una nostalgia de una situación socioeconómica que ella ha perdido con el matrimonio, y bueno, y si hacemos una lectura biografista,
podemos pensar en la situación de la misma Chopin, viuda y con hijos a los que tenía que mantener, y las posibles privaciones a las que se pudo haber visto sometida, o que pudo haber imaginado si no las sufría en carne propia a partir de su propia empatía con la situación de otras mujeres. ¿Por Sí. qué me llamó mucho la atención el adjetivo pequeña? Eh, ¿En qué sentido, digamos? ¿Porque era diminuta? ¿Porque era pequeña de edad? ¿Porque era con... O a sea, ver, llamó un poco la atención. el texto no te deja establecer una hipótesis que puedas decir 100% es por esto, pero indudablemente, si vos empezás a analizar el adjetivo pequeña, vas a pensar en que connota una vulnerabilidad, tal vez una inexperiencia, una juventud, que aportan a nuestra mirada de la señora de Somers, a que la admiremos en los momentos en que es una madre abnegada, que se ocupa de alimentar a sus hijos aunque ella no coma, que planea cómo va a gastar ese dinero en ellos, y también a comprender tal vez ese abandono a esos placeres, a esos pequeños, porque son muy pequeños los placeres que se concede después de muchos años de no haber hecho nada para sí misma, de haberse sacrificado por su familia. Me detengo también en un momento cuando termina la obra teatral y dice era como un sueño que finalizaba. Esta conciencia del personaje de que esto es una cuestión pasajera, de que va a tener que volver a su vida, algo que se dramatiza mucho en el último párrafo, cuando el texto termina diciendo que ella sentía un deseo profundo, un anhelo portentoso de que el tranvía nunca se detuviera, de que siguiera su marcha y de que ella ahí arriba continuara su viaje para siempre. Y fíjense cómo estos puntos de vista de la subjetividad femenina están acompañados en los dos cuentos con el punto de vista de otros personajes que representan la mirada convencional de la sociedad. En Historia de una hora, como les decía yo antes, tratando de comunicarle suavemente la mala noticia a la señora Malar, pero después también la mala interpretación de los médicos que dicen que murió de la violenta dicha de haber recuperado a su esposo, cuando nosotros los lectores somos conscientes, leyendo entre líneas, de que muere del disgusto. Entonces, hay un contrapunto entre mostrarnos los sentimientos y las acciones más legítimas de estas mujeres y la mirada que les da la sociedad. Esto pasa también en otra medida y en otro sentido, en un par de medias de seda, con el pasajero que la observa y dice la voz narradora, no pudo haber descubierto nada a menos que él fuera un mago suficientemente perspicaz, y de alguna manera, al poner un varón en ese punto de vista, la autora nos está hablando de la imposibilidad masculina de, en ciertos casos, comprender la subjetividad femenina y los problemas que acuciaban a las mujeres en ese momento. Otro elemento que viene a cuento de lo que comentaban ustedes es justamente esta cuestión de cómo aparecen los espacios de confinamiento y los espacios de liberación en estos relatos. Por ejemplo, en Historia de una hora, como ustedes bien comentaban, el espacio doméstico está representado por la casa y la habitación donde nosotros encontramos a la protagonista. El marido se dice que está afuera, en el exterior, en el espacio público, por razones de trabajo, y por eso es que supuestamente sufre un accidente. Esa casa representa el encierro que es el matrimonio para la protagonista. Ese encierro que nosotros podemos deducir de esas expresiones de ahora soy libre que va a tener ella. Y lo que vamos a ver es, como decía Guillermo, creo que era,
sobre los estímulos que le llegan del exterior a través de la ventana y que van a desencadenar ese proceso de despertar. En el otro cuento, en un par de medias de seda, mientras ella está en el espacio doméstico, en el espacio hogareño, ella funciona como esta madre abnegada y sacrificada que está dispuesta a gastarse todo ese dinero en el bienestar de sus hijos. Pero en cuanto sale al espacio público, donde encuentra las tiendas, los restaurantes, el teatro, ahí es donde se va a entregar impulsivamente a estos pequeños placeres. Y vamos a las citas. En Historia de una hora, muy poquito, se dice, estaba bebiendo el elixir propio de la vida a través de la ventana abierta. O sea, vean que hay un disparador, que es el contacto, el ingreso de ese espacio exterior de la naturaleza, porque se dice que está frente a una plaza la ventana, y esa entrada de lo que viene de afuera es lo que desata ese proceso de despertar, de autoconciencia. En un par de medias de seda, como es un texto más extenso, tengo más citas para traer que muestran esta contraposición de espacios de confinamiento y de liberación. Por un lado, dice, la cuestión de cómo invertirlos, el dinero, que esos $50, ocupó gran parte de sus pensamientos y durante 1 o 2 días anduvo de aquí para allá en un aparente estado de ensoñación, pero en realidad estaba perdida entre cálculos y especulaciones. No quería actuar de forma apresurada ni hacer nada que después tuviera que lamentar, pero fue durante las quietas horas de la noche cuando su mente encontró la manera de utilizar de un modo apropiado y razonable aquel dinero. O sea, dentro de la casa, en su habitación, en su lecho, durante la noche, ella es la madre abnegada, perfecta, que cumple con las expectativas. Y cuando sale, en vez de estar en primer plano, en vez de ser prioritarias las necesidades de sus hijos, ella va a sentir que vuelve a un mundo previo a su matrimonio, donde ella se sentía parte de una comunidad mayor. Dice, al cruzar las calles levantaba su pollera, sus medias, sus botas y los guantes dignos operaban a las 1000 maravillas. Le daban un sentimiento de seguridad, un sentido de pertenencia a la multitud bien vestida. Y van a ver que hay otros momentos, por ejemplo en el restaurante donde ella dice, bueno, como que nadie se asombró porque ella entraba, que nadie la encontró fuera de lugar porque no estaba tal vez bien vestida, más allá de las medias, los zapatos y los guantes nuevos. Entonces hay también una cuestión de clase acá, y de cómo ella con el matrimonio pierde estatus social, y es una preocupación que generalmente tampoco era reconocida como legítima de las mujeres. Las mujeres se tenían que atener a las circunstancias en las que se encontraban, aceptar la vida que su matrimonio les había marcado, más allá de si significaba un descenso en el estatus social. Y no solo debían aceptarlo, debían estar agradecidas de estar casadas, que es lo más loco. El rol de la mujer era aceptar su destino y de alguna manera servir, podemos decir, a su esposo y a sus hijos. O sea, ellas tenían que anteponer siempre a su familia antes de sus necesidades personales y ni hablar de sus deseos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con necesidades. Vamos a ver cómo un aspecto que tiene que ver específicamente con estos espacios exteriores que desencadenan el despertar es cómo utiliza Chopin como disparadores de esa autoconciencia y de esas rebeliones mínimas de las protagonistas, elementos que tienen que ver con los estímulos de los sentidos, con la estimulación sensorial. Las vivencias de placer de estas protagonistas
todas estas situaciones de sentimientos de plenitud, de felicidad, de liberación que van experimentando, van a estar directamente relacionadas con percepciones de los sentidos, con cosas que estimulan la sensualidad física de las protagonistas. Y el otro recurso que vamos a ver, y que ya mencionaban las dos críticas, es el recurso de la epifanía. Esta percepción intuitiva que les decía yo, les revela una esencia o un significado, en este caso, el significado de sus deseos, la esencia de sus propios pensamientos, y esto va a estar desencadenado por estos elementos triviales que tienen que ver con la vida cotidiana de estas mujeres y que van a, de alguna manera, tocar su sensibilidad, sus sentidos. Vamos a los ejemplos. En Historia de una hora tenemos, por ejemplo, las menciones a la nueva vida primaveral, el aliento delicioso de la lluvia, la canción distante, el gorjear de los gorriones, las manchas de cielo azul. Todos estos son elementos que se mencionan que entran a la habitación a través de la ventana y son las que desencadenan ese proceso por el cual ella se vuelve consciente de sus deseos, de sus sentimientos, de esa euforia que le despierta la posibilidad de ser libre en lo futuro. Y fíjense que son todas imágenes sensoriales. La epifanía, de hecho, está mencionada casi literalmente. Se dice que este proceso es un breve momento de iluminación. Y que es algo demasiado sutil y elusivo para ser nombrado. O sea, es un proceso totalmente emocional e intuitivo. Y esto se refuerza cuando la voz narradora dice que ella se queda como con la mirada fija en un momento y dice, no era la mirada de la reflexión, sino más bien indicaba la suspensión del pensamiento inteligente. Y acá no se está refiriendo a inteligente en el sentido de ser más tonta, por decirlo de una manera muy pedestre. Se está refiriendo a la oposición entre un pensamiento lógico, racional, y un pensamiento emocional, intuitivo, subjetivo. En un par de medias de seda también tenemos todos estos disparadores sensoriales. Hoy una de las chicas, creo, estaba mencionando justamente todo este trabajo que hay con el tacto de las medias, la suavidad, el brillo. Veámoslo con las citas. Poco a poco creció en ella la sensación de que su mano había encontrado algo muy liviano, muy agradable al tacto. Así que miró hacia abajo y comprobó que estaba acariciando una pila de medias de seda. Y luego continúa, dice, la señora de Somers sonrió como si le hubieran pedido que inspeccionara una tiara de diamantes con la idea de comprarla. Y esto se refiere al momento en que la vendedora de la tienda le ofrece mostrarle la última línea de medias. Y ella tiene esta reacción porque piensa, bueno, para ella es tan imposible gastar en estas medias como comprarse una tiara de diamantes. Empero aparece la construcción adversativa. Mientras está pensando esto, dice, mientras tanto, continuó sintiendo la suavidad en su piel. Sostuvo una media que tenía el brillo de las cosas lujosas, con ambas manos, y después la sintió deslizarse por entre sus dedos como si fuera una serpiente. No razonó, no pasó por ningún proceso mental, ni se esforzó por explicarse el motivo de su proceder. No pensó en absoluto. Se entregó a ese impulso mecánico que dirigió sus acciones y la liberó de sus responsabilidades. Entonces, fíjense cómo esta estimulación sensorial la lleva a no pensar, a dejarse llevar, a abandonarse. Y fíjense el uso de la imagen de la serpiente, símbolo bíblico por antonomasia de la tentación de la mujer. Estos estímulos aparecen nuevamente en el restaurante,
se habla del el cristal chispeante de las ventanas, una agradable música, una brisa suave, el vino ambarino, el movimiento de los dedos de sus pies dentro de las medias de seda. Otra vez imágenes táctiles, imágenes visuales y imágenes auditivas. Y cómo todo eso funciona de alguna manera como un desahogo emocional. O sea, todos estos gustos que se concede la protagonista tienen un valor catártico frente a esa vida de abnegación y de privaciones y sacrificios por sus hijos. En el teatro se dice, se deleitó con todo, rió con las alternativas de la comedia y lloró. O sea que esto es un interludio en el cual ella simplemente está de alguna manera desahogándose de todas esas frustraciones y privaciones, pero es un interludio, es una cosa pasajera, y esto va a quedar muy en claro con el final del cuento. Otra cosa que les quería comentar es, bueno, cómo en estos textos la incertidumbre y la muerte aparecen como corolario de las transgresiones y las ilusiones de liberación de las protagonistas. En Historia de una hora, la protagonista muere, como decía yo más atrás, porque en ese momento dejarla vivir feliz, viuda, hubiera sido algo muy difícil de tolerar por los lectores. Más allá de que, como yo también les comentaba, la crítica feminista lo lee como una liberación simbólica. Y en Un par de medias de seda, la señora de Somers queda en un momento indefinido, no sabemos lo que va a pasar después, la abandonamos mientras ella todavía está viajando hacia su casa en el tranvía, con este deseo de que el día no terminara, de que el tranvía siguiera viajando indeterminadamente y ella no tuviera que volver a su vida real, a afrontar todas esas privaciones y sacrificios. En síntesis, lo que nos dicen estos cuentos es que estas mujeres en ese contexto de época no podían tener un final feliz. Otra cosa en la que quiero detenerme y que también la dijeron ustedes en algún momento cuando estaban haciendo sus comentarios, es que no hay sentimientos de culpa en las protagonistas de Chopin. Ni ellas se cuestionan moralmente sus acciones, ni la voz narrativa en ningún momento emite juicios morales sobre si lo que están haciendo está bien o está mal. Simplemente se expone una realidad de la situación de las mujeres en la época. De hecho, en Historia de una hora, la protagonista, vieron que yo les anticipé con esto de hablar, de relativizar si hay amor en el matrimonio, de hablar de la opresión a partir de las acciones de hombres y mujeres, pero ella también dice esto, ¿cómo podría el amor, ese misterio irresuelto, ser tenido en cuenta frente a esta posesión de sus derechos que ella de repente reconocía como el impulso más fuerte de su ser? Yo les decía hoy que, por ejemplo, en El despertar, el marido está enamorado de Edna Pontellier. Sus amantes también. Sin embargo, ninguno de los tres entiende realmente qué es lo que está en el trasfondo de ese proceso de rebelión, de transgresión, de cambio. El marido en determinado momento va a ver un médico y le cuenta las cosas que está haciendo su mujer y piensa que está enferma, que se está volviendo loca. Robert, el amante, digamos, que primero es una relación platónica, cuando regresa y tienen un encuentro, se echa atrás por las convenciones sociales. Y Alcé, que es el otro, el amante intermedio, con el que ella tiene esa relación más erótica que amorosa, es un seductor, es un don Juan, o sea que en realidad a ella no le importa en absoluto. Entonces,
acá está puesto literalmente en escena esta cuestión. Bueno, el amor está muy bien, pero el amor no puede ser una excusa para que no se reconozcan nuestros derechos, ¿no? Es una reivindicación feminista si las hay. En un par de medias de seda, la señora de Somers tampoco en ningún momento se va a mostrar arrepentida o culpable, simplemente se siente angustiada porque esa pausa de poder dedicarse a sí misma va a tener que terminar. Puedo decir algo que también observé, que me parece que son detalles que están puestos con un sentido, ¿no? Estamos Dale. hablando de escritoras, que es el del dinero que recibe por suerte. No es un dinero que sacó del marido o que le sacó, es algo que no se explica cómo, pero le llegó de arriba, Sí. digamos. Entonces, me parece que también el tema del dinero, en términos de lo que la mujer podía o no podía administrar, esa sensación de que era su dinero, que le llegó de arriba, también la libera de la culpa y de la obligación. Porque no es un dinero que quitó, es un dinero que llegó, vaya a saber de dónde. Muy bien, es una muy buena observación. Bueno, como ven, más allá de que son cuentos breves y yo les traje muchas citas, siempre hay algo que por ahí no decimos en clase y que ustedes pueden encontrar por su cuenta y que va a aportar eventualmente originalidad y pensamiento propio a sus parciales. Así que bien, muy bien, tanto por los que acertaron con el análisis como yo lo iba a ir desarrollando y también muy bien por los que fueron encontrando cosas que yo elegí no incorporar porque, bueno, también se nos hace a veces difícil en 2 horas desarrollar todo y también hay una intención de dejar algo para que ustedes lo descubran y lo analicen por ustedes mismos. Para terminar también, volver un poco a lo que decía sobre otros recursos formales Bretones Martínez. Ellas se acuerdan que hablaba de textos con finales abiertos y textos con finales irónicos. Las dos clases están presentes en la clase de hoy. El final abierto en un par de medias de seda y el final irónico en Historia de una hora. Y como les decía yo antes, esto tiene que ver con las limitaciones que imponía el contexto moral de la época. Se podía visibilizar la problemática de las mujeres, pero hasta cierto punto se podía llegar con el desafío a las normas morales vigentes. Y como yo les adelanté también, cuando Chopin intentó escribir textos que rompían con esas reglas, en el caso de La Tormenta no se animó a publicarlo y en el caso del Despertar virtualmente significó el fin de su carrera y de su vida social en algunos círculos, ¿no? Eh, y también mencionaba Bretones Martínez, bueno, como recursos, el uso de la epifanía y del soliloquio. La epifanía la vimos ya, el ejemplo en el caso de Historia de una hora. Y les traje acá un par de ejemplos del soliloquio, este diálogo consigo misma que entablan las protagonistas. En Historia de una hora, por ejemplo, cuando la protagonista dice, lo dijo una y otra vez en voz baja, libre, 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 ese discurso directo donde vemos que ella está hablando consigo misma. Y en un par de medias de seda hay un momento cuando le entregan el paquete de las medias donde el narrador también transmite el discurso directo de la protagonista que piensa qué envoltorio más diminuto. O sea que ven que encontramos ejemplos concretos de estos recursos que fueron planteados en los dos artículos de la bibliografía. Para cerrar mi última pantalla de hoy, lo que yo reconocí como los ejes temáticos que vertebraron la clase tal como la armé,
le puse como título La mujer nueva y otros caminos hacia la libertad, y en síntesis les leo estos como rótulos. Uno sería las protagonistas de Chopin como representantes de la mujer nueva, el matrimonio como prisión, la maternidad y la autopostergación, la rebelión dentro de los límites domésticos, las percepciones de los sentidos como disparadores de la transgresión y la ausencia de culpa. Fíjense que, como yo les decía recién, la mayoría de los comentarios de ustedes dieron en la tecla con muchos de estos ejes. La idea es que ustedes los puedan utilizar para repensar la clase, para repensar los textos, para volver a abordar la bibliografía cuando tengan que preparar el parcial, y además porque estos ejes, algunos los vamos a volver a encontrar en nuestras siguientes lecturas. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando se van ahora de esta clase y empiezan a preparar la clase para la semana que viene de Gilman y de Wharton, pueden tener en cuenta estas pistas para decir, bueno, a ver, aparece la figura de la mujer nueva en estos cuentos. ¿Cómo está presentado el matrimonio? ¿Cómo está presentada la maternidad? ¿Hay puntos en común? Supongamos, está presente el matrimonio como prisión, pero está representado de la misma manera, construido con los mismos recursos estilísticos. Son caminos para ingresar en los textos que vimos hoy, y de aquí en más en los del resto de la cursada de prácticos, y también los pueden llevar obviamente a la cursada de teóricos. A ustedes se les pueden ocurrir otros ejes, como también seguramente los profes Matelo y Castañet también les van a traer otros ejes diferentes, y entre todos vamos a ir armando una red muy interesante para que ustedes tengan vías de análisis para cuando llegue el momento de rendir el parcial y el final. Tengan en cuenta que el final les va a pedir que ustedes analicen textos que nosotros no hayamos analizado en los teóricos o en los prácticos. O sea que todo este ejercicio lo que busca es que ustedes eventualmente puedan tomar un texto del que nosotros no les hemos explicado nada y puedan de alguna manera recrear estas formas de trabajar en esos textos para exponerlo en el examen final. Y bueno, voy a mirar la hora, son y 56, tenemos 4 o 5 minutos para si quieren preguntar alguna otra cosa o hacer algún comentario. ¿Va a estar en el blog? A ver, ¿Hola? sí, dale. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Ahora escuchan? sí. Sí, ahora sí. Bueno. Si este material va a estar en el blog. Este material va a estar en el blog como estuvo lo de la clase pasada. Va a estar el video y va a estar la presentación también. Y les voy a poner el cuadrito ese de Tale y Short Story también, por si quieren profundizar después por ese lado también. Siempre vamos a publicar todos los materiales de las clases en el blog. De hecho, lo de hoy estaba publicado desde el sábado, pero yo les agregué la biografía de Chopin hace unos días porque me había olvidado de ponerla. O sea que si ustedes ponerle al principio de la semana o el mismo fin de semana, entran al blog buscando las consignas para la clase siguiente, después antes de la clase siempre miren por si quedó alguna cosa. En general, si queda alguna cosa que se agrega a posteriori, va a ser algo complementario, como en el caso de la biografía. Los materiales obligatorios y los materiales que responden a la clase que ya se dio, eso va a estar siempre en el primer
post que hagamos correspondiente a esos temas. Para la semana que viene, bueno, acuérdense que son los cuentos de Charlotte Perkins Gilman y de Edith Wharton. Tengo acá el cronograma, les puedo decir los títulos. Es El empapelado amarillo de Gilman y después, y los otros dos de Wharton. La clase que viene va a ser desarrollada por Martín. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, entonces voy a dejar de grabar y los despido. Pueden ir desconectándose. Los esperamos el lunes en la clase de consulta a todos los que puedan venir. Y bueno, les agradezco por haberme acompañado en las 2 horas de hoy. Chau, Muchas chiquis. gracias. Gracias. Chao. Vamos. Adiós, profesora. Adiós. Gracias. Bueno, perfecto.